Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 29 de abril del año 2025. Ayer nos despedimos de ustedes a la 1:30 de la madrugada con una pregunta todavía sin contestar. ¿Cómo era posible que en 13 horas de un apagón sin precedentes en toda España solo hubiéramos oído la voz del gobierno de nuestro país durante escasos 16 minutos en las dos mini comparecencias de Pedro Sánchez, por supuesto, sin permitir las preguntas de los periodistas? Hoy nos acercamos a la respuesta a esta pregunta. Una, y luego si se quedan a escuchar hasta el final, hoy la entrada va a ser un poco más larga. Creo que merece la pena quedarse hasta el final, aunque sí que les aviso que si nos escuchan los 37 minutos que puede durar la entrada y escuchan el final, puede que se indignen aún más de lo que nos hemos indignado nosotros cuando hemos visto el discurso del presidente este mediodía y cuando hemos recibido unas imágenes con sonido esta tarde, hace unos minutos, de las que no teníamos constancia. Pero vamos a ir por partes. Primero porque nos gusta contárselo en orden cronológico y segundo porque creemos que es la mejor manera de explicarles lo que ha sucedido. Sánchez dijo ayer, la noche será larga. Lo que no dijo, no explicó, es que iba a ser larga sobre todo para los asesores a los que les había encargado un discurso que resume la situación actual como la del gobierno, que se niega a decir qué pasó, pero al mismo tiempo Sánchez encargó a sus asesores que le encontraran a alguien para señalar hoy con el dedo acusador y culparles de lo que todavía, según Sánchez, no se sabe por qué pasó. Han pasado ya muchas horas, más de 30, desde el apagón. Y en este momento el gobierno insiste en decir que no sabe qué pasó y sigue sembrando el terreno de especulaciones sobre posibles ataques, al mismo tiempo que dice que no hay que fiarse de los medios no oficiales, de las fuentes no oficiales que hablan de teorías de la conspiración. Ahora van a escuchar los requiebros dialécticos que ha usado el presidente para tratar de, yo creo, confundir a los españoles. Pero como les he prometido que íbamos a ir por orden cronológico, tenemos que empezar por Eduardo Prieto. ¿Quién es Eduardo Prieto? Pues parece ser que la voz autorizada y que ha tenido que salir a dar la cara más veces que ningún otro. Eduardo Prieto es director de operaciones de Red Eléctrica Española y hoy ha vuelto a comparecer para decir dos cosas. La primera, con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. Hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión. Desde Red Eléctrica Española descartan que el apagón haya sido consecuencia de un ciberataque, un ataque o de una intrusión. Y como acaban de escuchar, lo ha concluido Red Eléctrica en colaboración con el CNI, el CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, y el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Por favor, aunque solo sea para que los oyentes de radio les quede claro esto. Cuando Red Eléctrica ha descartado hoy rotundamente un ciberataque, no lo ha hecho sola, lo ha hecho trabajando mano a mano con el CNI, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y el INCIBE. Recuerden lo del INCIBE, lo del CNI, luego entenderán por qué. Si entonces queda descartada la intrusión o el ataque, ¿qué es lo que ha pasado? Pues volvamos a escuchar al director de operaciones de Red Eléctrica, que habla de dos pérdidas de generación eléctrica casi simultánea. Dos desconexiones separadas un segundo y medio. Un segundo y medio puede parecer poco, efectivamente es nada para cualquier actuación humana. En el mundo eléctrico es un tiempo muy elevado.
Cuando le han preguntado al director de operaciones de Red Eléctrica qué tecnología dejó de funcionar en esas dos desconexiones, no ha querido ir más allá, no ha querido entrar en detalles, solo ha dicho que ha sido en la zona suroeste de España. Expertos en energía y fuentes del sector eléctrico siguen insistiendo, coincidiendo de forma unánime, que Red Eléctrica habría calculado mal los riesgos, que confió demasiado en la energía solar fotovoltaica y que permitió el cierre de 3 centrales nucleares que hubieran dado estabilidad al sistema. Y a propósito de esto, el Confidencial ha adelantado hoy que Red Eléctrica avisó hace 2 meses de riesgos de desconexiones por las renovables. Y también alertó de que la pérdida de potencia firme que aportan las nucleares o el gas aumentaba el riesgo de incidentes. Y hablaba de un riesgo a corto y medio plazo. Como las empresas cotizadas deben advertir a sus inversores de cualquier amenaza que pueda afectar a su negocio, Red Eléctrica tuvo que dejar esta advertencia por escrito en el último informe que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, el 26 de febrero. Ojo, que hay riesgo de desconexiones por las renovables, riesgos a corto y medio plazo. Y en este contexto, después de haber escuchado al director de operaciones de Red Eléctrica, ahora sí podemos escuchar lo que ha dicho nuestro presidente. A la 1 de la tarde, un poquito antes, comparecía en el Palacio de la Moncloa después de la reunión del Consejo de Ministros. Hoy, Consejo de Ministros de los martes, dedicado en exclusiva al apagón. Mañana habrá un Consejo de Ministros extraordinario para abordar otros asuntos, como por ejemplo el que quiere Yolanda Díaz para desviar el foco de las críticas a su persona, el de la reducción de la jornada laboral. Pero, como decimos, hoy el único punto del día era el del apagón eléctrico. Y después comparecía Sánchez, no la portavoz Pilar Alegría. Escuchen cómo iniciaba su intervención, a ver si les suena el discurso. España, afortunadamente, y con todas las cautelas, está superando lo peor de la crisis y camina con paso firme hacia la recuperación de la plena normalidad. Recuperación de la normalidad. Desde la guerra de los aranceles de Donald Trump, y esto lo avisó el diario El País, Sánchez ya no se baja del modo pandemia. Y hoy ha vuelto a recuperar conceptos como lo de la vuelta a la normalidad. Le ha faltado hablar de desescalada eléctrica y de picos en la curva de energía para que a todos se nos volviera a parecer Fernando Simón. Como siempre que el presidente se muestra como salvador del caos, y hoy lo ha vuelto a hacer, a alguien hay que echarle la culpa. Pero claro, negar que ayer fue un caos sin precedentes en España, eso no se puede. Así que, como hoy no podía echarle la culpa ni a la derecha, ni a la extrema derecha, ni a la ultraderecha, ni a las comunidades gobernadas por el PP, Moncloa ha buscado otros culpables. El primero... Nuestra segunda prioridad es descubrir qué ha pasado y adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. ¿Qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema? La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. ¿Pero qué es lo que no puede volver a suceder? El gobierno dice que todavía no tiene claro lo que ha pasado, pero los españoles debemos tener claro que no es culpa del gobierno lo que ha pasado, porque Sánchez le va a exigir responsabilidades a las empresas privadas. Y por si con estos culpables no son suficientes, ahí van otros. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Es más, los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar
a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Sin que nadie le preguntara por las centrales nucleares ni por la energía nuclear, Sánchez hoy llevaba en su discurso, en una parte destacada de su discurso, escrito estos ataques. ¿Con qué intención? Pues con la de desviar las críticas que están recibiendo ya en el gobierno por su gestión energética y por su ideología energética. El presidente literalmente ha dicho que la recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y Marruecos. Primero dice que hemos recuperado la electricidad gracias a terceros países, por cierto, Francia con centrales nucleares, y luego presume de que lo que estaba fuerte era el sistema eléctrico español. Pues un sistema que es robusto, como está demostrando precisamente la recuperación tan rápida que hemos sido testigo a lo largo de estas últimas horas. Pero ¿no acaba de decir que nos hemos recuperado gracias al sistema robusto de Francia y de Marruecos? Ahora nos hemos recuperado gracias al sistema robusto español. El presidente ha insistido en la sombra del ciberataque, porque también le ayuda esto a decir que somos robustos. Lo que pasa es que todo es una contradicción. Si hay que echarle la bronca a los operadores privados, ¿por qué? Si el sistema es robusto y todo va bien. Bueno, miren cómo enmaraña el presidente la causa del origen del apagón. Ya les hemos dicho antes que Red Eléctrica ha descartado que fuera un ciberataque. A Sánchez le ha dado igual. En materia de ciberseguridad, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, están ya examinando los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y por tanto también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de Red Eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. El presidente del gobierno ha dicho, sí, Red Eléctrica destaca un ciberataque, pero nosotros queremos que nos lo diga el INCIBE. ¿Entienden ahora por qué les he dicho antes que al menos los oyentes de radio tenían que recordar estas palabras del presidente de Red Eléctrica? Podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica. Hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión. Que no solo lo decía Red Eléctrica, que lo decía el CNI, el CNPIC, el INCIBE, los que han dicho que no han encontrado nada. Pero Sánchez dice que, bueno, Red Eléctrica dice lo que dice, pero yo se lo voy a pedir al INCIBE. Ante esta contradicción, los periodistas le preguntaban. Dice que no descartan ninguna hipótesis a pesar de lo que ha dicho Red Eléctrica. ¿Tienen algún indicio de que la versión de Red Eléctrica no les cuadre, de que apuntan, ¿no?, esa caída de la solar? Y si esto va a hacer replantear la estrategia energética del gobierno. Lo que sucedió ayer fue un evento extraordinario en unas circunstancias absolutamente normales y cotidianas que se han venido sucediendo a lo largo de semanas y meses previos a esta crisis sin que hubiera habido ninguna crisis de electricidad como la que ocurrió ayer. Y por eso es importante saber qué ha pasado durante esos 5 segundos. Desde el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional se está trabajando con las empresas generadoras y también con Redella en saber si ha habido o no ataques informáticos y efectivamente descartar esa posibilidad. Vamos a no ser imprudentes, no vamos a descartar ninguna hasta que tengamos 100% claro que efectivamente se pueden descartar cualquiera de esas hipótesis. ¿Cuándo será eso? Ante la ambigüedad en la respuesta del presidente, los periodistas insistían. Usted insiste en que sería imprudente descartar cualquier hipótesis. Ha hablado ahora hace un instante de que no se puede descartar al 100%, aun cuando Red Eléctrica, y usted mismo lo ha referido en su intervención inicial, asegura que no hay ningún indicio del ciberataque. Por precisar, usted no está descartando a día de hoy, 24 horas después del apagón, la hipótesis del ciberataque.
Y esa información de red eléctrica, con la que usted obviamente ha estado en permanente contacto, incluso ayer tuvo una reunión con la presidenta a altas horas de la noche, esa información de red eléctrica de que no hay ningún indicio de un ciberataque, si nos puede precisar en qué momento, en qué hora la recibe usted. Yo he conocido la información por los medios de comunicación, como ustedes, de esta información, e insisto, ni descarto ni señalo. Lo que digo es que ahora mismo el Centro Criptológico Nacional, también, lógicamente, el INCIBE, están trabajando conjuntamente para tener esos datos y hacer su análisis. Ojalá, espero, que efectivamente sea ese el diagnóstico. No lo pongo en cuestión, simplemente digo que nosotros vamos a hacer nuestro análisis de la situación. Bueno, esta es la parte en la que uno ya se empieza a sulfurar un poco y necesita del Calm Plus. Que el presidente se ha enterado por la prensa del resultado de un informe de Red Eléctrica Española presidida por la socialista Beatriz Corredor, informe que hace Red Eléctrica en colaboración con el CNI y el INCIBE, que el presidente se entera por la prensa de esto, no le llama a Beatriz Corredor, presidente, que no hemos encontrado nada, oye, seguid buscando porque no, presidente, bueno, pues voy a hacer el INCIBE, no, que es que lo hemos hecho con el CNI, con el INCIBE, que el presidente se ha enterado por la prensa, a la vez que todos los españoles, que el operador Red Eléctrica Española hace un informe en el que concluye que no ha habido ciberataque, ¿de verdad? ¿O es mentira, lo cual sería gravísimo, o es verdad, lo cual sería todavía más grave? ¿Entienden por qué se tardó tanto en comparecer ayer y por qué duró la comparecencia 8 minutos a las 6 y 8 minutos a las 11? Por eso le han preguntado también al presidente hoy. Desde varios lados del espectro político se preguntan por qué no se compareció hasta las 6 de la tarde, al menos ni que fuese sobre todo para dar esas recomendaciones que se dieron en esa rueda de prensa. Mi pregunta es si cree que se tardó demasiado. Si se compareció tarde, no tarde, el gobierno comparece en cuanto tiene información. En cuanto tiene información. Es más, la orden que nosotros dimos a Redella, al operador privado, es que comunicara constantemente y de manera regular todos los avances que se produjeran en la reposición del suministro energético. Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes y comparecido, evidentemente, cuando teníamos una información mucho más precisa de qué es lo que estaba aconteciendo y también, lógicamente, de las decisiones que estábamos tomando. ¿Pero qué información precisa tenía? Si las dos comparecencias de ayer fueron para decir que no sabían qué había pasado. Y hoy que hay alguien que dice que ya sabe lo que ha pasado, el presidente que dice, no, les hemos dicho que nos digan, dice que se ha enterado por la prensa. Escuchen. Sobre las críticas de los grupos políticos, especialmente del Partido Popular, dice que falló tanto la forma como el fondo en la gestión, considera que no se actuó correctamente, que faltó información. ¿Qué responde usted a esas críticas? Bueno, tendremos ocasión de hablar, lógicamente, con la oposición, de contrastar opiniones sobre lo sucedido durante estas horas. Pero insisto, ahora que usted me ha planteado esta cuestión, se está hablando por parte de la oposición sobre las centrales nucleares. Lo que hemos visto es que había generación nuclear funcionando justo antes de la caída del sistema y se desconectó, al igual que el resto de tecnologías. De hecho, el proceso de reposición de esas centrales nucleares que cayeron en el día de ayer todavía no se ha vuelto a incorporar al sistema, ¿no? Lo que vemos es que con mayor dependencia nuclear, pues la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo. Hubiera sido mucho más lenta. Fíjense hasta qué punto hoy quería señalar a las centrales nucleares que, preguntándole por las críticas del Partido Popular, Sánchez dice, bueno, de eso no voy a hablar porque lo que hay que decir es que las centrales nucleares, y vean, Luego, todas estas afirmaciones del presidente y lo que acaba de decir la directora del Centro de Seguridad Nuclear para sostener lo mismo que dice Sánchez, se lo vamos a plantear a nuestro experto, Manuel Fernández Ordóñez, el mafo bueno, de Good Mafo, a ver qué tiene él que decir de estas críticas a la energía nuclear, que ahora resulta que va a ser todavía la culpable. Porque Sánchez ha llegado incluso a decir que es que encima ha habido que derivar energía eléctrica a las centrales nucleares para reactivarlas. Luego todo se lo vamos a explicar. Pero al principio de su intervención inicial, nuestro presidente ha dicho que él iba a llegar hasta el fondo del asunto y que se van a depurar responsabilidades y que se van a tomar medidas para que esto, no sabemos el qué,
no vuelva a suceder. El problema, una vez más, cuando Sánchez suelta los grandes titulares disfrazados del modo pandemia, es que los periodistas le pregunten por la letra pequeña. Ha dicho que se tomarán todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. ¿Piensa ya en alguna medida concreta para que esto no se repita? Yo entiendo que las prisas, tanto de los medios de comunicación como también de la ciudadanía, por saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, son legítimas. Nosotros somos los primeros también interesados en saber exactamente qué es lo que ha sucedido, pero las prisas pueden también ser, digamos, una mala compañía, en el sentido de que lo importante es tener un diagnóstico certero para, a partir de ahí, tomar las decisiones que debamos tomar para que esto no vuelva a pasar. Incidiendo un poco en la pregunta de mi compañero Josemi, si nos puede concretar qué cambios considera usted, presidente, que son necesarios en el sistema eléctrico español. Ya les digo que vamos a hacer cambios, pero evidentemente tenemos que saber exactamente qué ha sucedido para que esos cambios sean lo más eficaces y efectivos posibles para la seguridad en el suministro de nuestro país. Nada, que no hay manera. Primero nos dice que el sistema es robusto y que no hay ningún problema con la energía. Al mismo tiempo dice que no sabe lo que ha pasado y que no puede descartar que haya sido un ataque extranjero, ciberataque o ataque terrorista. Y al mismo tiempo nos dice que ya va a buscar a las culpables y las operadoras privadas van a tener que pagar por lo que ha pasado. Y al mismo tiempo nos dice que no hay que tener prisa porque se van a cambiar muchas cosas, pero no nos puede decir cuáles, porque claro, no sabe qué ha pasado, no sabe qué hay que cambiar, pero sí sabe que las operadoras privadas son muy malas. Se ha reunido Sánchez esta tarde con las operadoras privadas después de señalarlas con el dedo. Luego Esmeralda nos contará qué ha salido de esa reunión. Pero una periodista, después de todo este ovillo y bomba de humo en el que Pedro Sánchez quería mascarar las respuestas a la crisis energéticas, ha ido a preguntarle de una manera más directa, recordándole sus palabras de 2022. Hasta ahora parecía impensable que esto ocurriera en España, lo dijo usted mismo, lo dijo también Red Eléctrica. ¿Creen que con los datos que tienen ahora esto podría volver a repetirse? No les podemos poner la respuesta del presidente Sánchez porque no ha habido respuesta. Como la periodista le ha hecho varias preguntas en su turno, pues ha dejado sin contestar una que era muy importante. Oiga, ¿entonces descartamos que esto vuelva a pasar? ¿Lo que usted dijo que no iba a pasar en 2022? Así que otro periodista ha incidido en el cambio de versión, no mentira, simplemente un cambio de opinión del presidente. Hay un vídeo que se ha viralizado sobre una comparecencia suya, si nos podría contar sobre todo la diferencia de contexto que ha habido un poco en lo que se apuntaba en ese momento, que era con la teoría que había con Rusia, etcétera, etcétera, y que ha cambiado para explicar pues, esas declaraciones suyas en comparación a lo que ha pasado ahora. Desde luego tendré ocasión de poder comparecer en la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de un sistema complejo, con millones, ingentes cantidades de datos que tenemos ahora mismo que analizar para saber exactamente qué es lo que ha sucedido y poner remedio para que no vuelva a pasar. El presidente de nuevo no quería responder. Nos ha hablado de la comparecencia del 7 de mayo. Luego les hablaré un poco más de esa comparecencia tutti frutti, de ese revuelto de comparecencia en la que el presidente lo va a mezclar todo. Y cuando digo todo, estoy pensando también en MasterChef. Y luego se lo voy a explicar. En una deconstrucción de comparecencia. En defensa de Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez siempre podrá alegar: oye, me están criticando estos de radio, pero yo por lo menos he salido a comparecer 3 veces. Y en eso tiene razón. Porque a esta hora, las 8:25, las 7:25 en Canarias, hay una larga lista de desaparecidos en combate. En primer lugar, hombre, el puesto es tuyo, Beatriz. ¿Dónde está Beatriz Corredor? Presidenta de Red Eléctrica. Todavía no ha salido a dar ni una sola explicación ni para solidarizarse con los millones de afectados por algo de lo que Sánchez está responsabilizando a su empresa. Beatriz Corredor es la directiva de empresa con participación pública que más cobra, 546.000 euros brutos. Párate ahí, que a lo mejor hay alguien que ha pensado:
le ha bailado un número a Esmeralda. Quería decir 54.600. Se le ha colado un cero. No. 546.000 euros brutos, sí. Registradora de la propiedad, de formación, exministra de Vivienda de Zapatero con carnet socialista, sin formación de energía que se le conozca, nadie le ha escuchado una sola palabra desde que ayer a las 12:33 España se fuera a negro. Solo ha aparecido en un extremo de la fotografía que distribuyó Moncloa de madrugada de la visita que Sánchez improvisó a Red Eléctrica pasadas las 12 de la noche. ¿De verdad no hay motivo para que la presidenta de Red Eléctrica salga a comparecer? ¿No imaginan ustedes, esfuércense, se imaginan alguna causa mejor para que la presidenta de Red Eléctrica salga a comparecer a dar, yo qué sé, aunque sea una palmadita, oye, que lo sentimos mucho, después de un apagón histórico en España en el que se ha afectado solo a todo el país y nos hemos ido a cero? No sé, es que no vuelva a salir en su vida, que no vuelva a conceder una entrevista, que no vuelva a hacer una declaración pública. Si 24 horas después de un apagón en el que todo el mundo está mirando a Red Eléctrica, la presidenta de Red Eléctrica no sale a decir ni Pamplona. Pero hemos dicho que la lista era amplia. Fernando Grande Marlaska. Ministro del Interior, máximo responsable de la situación de emergencia en la que nos encontramos. Sabemos, por las imágenes que filtró Moncloa, que ha participado en los 2 consejos de seguridad nacional que se celebraron ayer, también en los que se han celebrado hoy. Fue el responsable de firmar las solicitudes de elevar a nivel 3 de emergencia las 8 comunidades que lo solicitaron y, según nos contó Televisión Española, quien obligó a todas ellas a mantener hoy los colegios abiertos. A las 11:30 ha presidido el Comité de Coordinación de Emergencia de Interés Nacional y se ha vuelto a marchar sin dar la cara. Pero a la salida, cuando iba casi a la carrera, le han pillado 2 micrófonos, de Televisión Española y de La Sexta, y esto es lo único que ha dicho. En menos de 24 horas yo creo que estamos ya en un nivel, si no de normalización absoluta, en un nivel suficientemente aceptable para el conjunto de la sociedad. ¿Hay alguna novedad con respecto a la investigación? No, la investigación no hagamos especulaciones, están todos los ministerios que tienen responsabilidades en materia de ciberseguridad trabajando al respecto, con Red Eléctrica, y yo creo que este gobierno se caracteriza por la transparencia y la información. Recordar ya las distintas comparecencias que ha hecho el presidente del gobierno desde primera Sobre hora. todo eso, transparencia y mucha información. Marlaska decía, los ministerios responsables de investigar la ciberseguridad. Margarita Robles, creo que va por ti. ¿Dónde está la ministra de Defensa del Gobierno de España? ¿Dónde está la jefa del CNI? El Ejército, la UME, tuvo que desplegarse anoche después de que esas 8 comunidades autónomas solicitaran el nivel 3 de emergencia. El Ejército ha estado trabajando toda la noche sin descanso, pero a Margarita Robles tampoco la hemos oído pronunciar una sola palabra. Sara Agesen. Vicepresidenta tercera del Gobierno y nada menos que la ministra de Transición Ecológica. Hoy nos ha dicho Pedro Sánchez que ella va a liderar la comisión de investigación del apagón que ha montado el Gobierno. A las 2:30 de la madrugada, ayer su ministerio subió una foto a X para decirnos que ha estado trabajando toda la noche con técnicos del Centro de Control Eléctrico y que ella ha sido la que ha coordinado esas reuniones. ¿Cuáles son las conclusiones? Agesen también está silente. Óscar Puente. Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. 126 trenes varados e incomunicados en distintos tramos de la red ferroviaria española. 35.000 personas atrapadas, carreteras colapsadas, caos en todas las estaciones de autobús del país, aeropuertos sin suministro, vuelos cancelados, puertos de media España paralizados, grúas inmovilizadas, sistemas informáticos fuera de servicio y operativa logística prácticamente detenida. Más allá de usar Twitter desde su despacho, ¿qué explicaciones públicamente ha dado Óscar Puente? Tampoco le hemos escuchado una sola palabra. Ni siquiera para decir ánimo a esos viajeros que se quedaron atrapados en estaciones de tren, en aeropuertos. Ni siquiera para eso. María Jesús Montero. Ministra de Hacienda, Red Eléctrica tiene como principal accionista con un 20% a la SEPI. María Jesús Montero acompañó anoche a Pedro Sánchez a la sede de la compañía. Sin embargo,
todavía no la hemos escuchado. Tampoco el ministerio que dirige, Hacienda, tampoco ha hecho un primer informe, aunque sea preliminar, Dieter, con el impacto económico del apagón en el tejido productivo español. Óscar López. También participó anoche en esa reunión con Sánchez, Montero y Agesen en Red Eléctrica como titular del Ministerio para la Transformación Digital. España entera estuvo ayer incomunicada y se ha tardado en recuperar los datos móviles y la cobertura en los terminales. ¿Cuál ha sido el impacto del apagón en las telecomunicaciones? A Óscar López tampoco le hemos escuchado. Y fíjense, de lo poco que ha hecho ha sido escribir un tuit el PSOE de Madrid que luego tuvo que retocar, porque ponía: en menos de 24 horas ha quedado restablecido todo el suministro eléctrico gracias al Gobierno de España. Ayuso solicitó la emergencia nacional porque no podía asumir la gestión de esta crisis. Todo se ha recuperado ya, gracias a todos los madrileños y madrileñas por su civismo y responsabilidad. Al margen de echarle la culpa a Ayuso por no tener las competencias de seguridad con una policía autonómica, hombre, que ha quedado restablecido el suministro eléctrico gracias al Gobierno de España, pero ¿no eran los operadores privados? ¿Saben lo que ha tenido que eliminar el PSOE del tuit? La parte de gracias al Gobierno de España. Mónica García. Ministra de Sanidad, más allá de algún tuit, es otra que lleva escondida desde ayer. Los hospitales de toda España tuvieron que gestionarse como pudieron, tirando de generadores para poder abastecer a las UCI, por ejemplo, pero el mayor problema vino cuando la gente que sobrevive gracias a respiradores eléctricos tuvo que acercarse a su centro de salud a pedir oxígeno. La mayoría de las comunidades tuvieron que suspender las citas no urgentes y Castilla-La Mancha ya ha avisado de que como pronto, hasta mañana, no van a recuperar el servicio sanitario y tampoco lo garantizan. Anoche les leímos en este programa un tuit de la ministra de Sanidad presumiendo de que el Sistema Nacional de Salud estaba operativo y sin incidencias graves. A esta hora tampoco ha comparecido. ¿Y se le puede responsabilizar de algo? No estamos haciendo eso. Lo único que estamos haciendo es que Mónica García, tan locuaz en otras ocasiones, es la ministra de Sanidad. Y en todos los hospitales de España ayer las pasaron canutas porque era un momento de incertidumbre. Hombre, aunque solo sea para darle las gracias a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Oye, qué bien lo habéis hecho. Pues tampoco le hemos escuchado ni una palabra. Mónica García, desconozco si en Twitter ha hecho lo que Óscar López y el PSOE, echarle la culpa a Ayuso. No, es que han tenido que pedir el nivel 3 de emergencia porque son unos paquetes. Ayer lo pidieron 8 comunidades autónomas. García Paje, señor Óscar López, pidió también para Castilla-La Mancha la situación 3 porque es un inútil. García Paje lo hizo por eso. ¿En el PSOE de Madrid no piensan? Mónica García, digo de que desconozco si se ha aprovechado para meterse con Ayuso, pero ahora mismo hay 2 comunidades solo que mantienen el nivel 3, las otras 6 ya han pedido que se retiraran, son Madrid y Extremadura. ¿Saben cómo se produjo ayer esa petición de elevar al nivel 3 de emergencia por parte de las comunidades? Pues hoy ha estado en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, Alberto Núñez Feijóo y lo explicaba. Que el jefe de la oposición esté en videoconferencia con presidentes autonómicos y que el gobierno, el presidente o la vicepresidenta no esté en contacto de forma real y simultánea para analizar cuál es la situación, una cosa sorprendente. Después reciben un email diciendo que el que quiera declarar la emergencia nacional que la pide les dan 15 minutos para ello. Oiga, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Desde el que llegue el minuto 17 ya no pueden pedirla. Está recibiendo bastante críticas el gobierno por parte de los partidos del arco parlamentario y no solo los de la derecha. Miren, Abascal decía esto. Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. Y les decía que no solo la derecha, los socios, Esquerra, el BNG, también pide a Sánchez que comparezca en el Congreso y que también lo hagan Agesen, la que no ha hablado, Puente, el que no ha hablado,
y Marlaska el que ha hablado 2 minutos. Desde Podemos, en privado, han dicho que el gobierno ha estado a por uvas en un momento de máxima gravedad. Y en el Partido Popular, si escuchábamos esta mañana a Feijóo aquí en el radio, ahora mismo en la Feria de Congresos de Valencia creo que ha hablado Feijóo y hay cosas que dicen en privado y hay cosas que dicen en público. Las dos nos las va a contar Maite Loureiro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter. A ver, cuéntanos por el orden que tú quieras, lo que te han dicho en privado y lo que han contado en público. Bueno, pues en principio lo que dicen es sobre todo estar como mínimo sorprendidos, extrañados sobre la versión del gobierno a estas horas y la falta de información en torno a las causas por las que se ha originado ese apagón. Incluso muchos dirigentes ponen en duda el hecho de que el Ejecutivo no sepa a estas horas qué es lo que ha ocurrido exactamente, teniendo en cuenta sobre todo que accede directamente a la información de los técnicos, algunos de los cuales han conversado incluso con el Partido Popular y le dicen que a estas horas es imposible que no se conozcan las causas, de ahí que lo pongan en duda y señalan la posibilidad de que el gobierno de Pedro Sánchez lo esté ocultando de manera deliberada, especialmente después de haber escuchado al presidente del gobierno como incluso daba como posibilidad el hecho de que se hubiera podido cometer un ciberataque, algo que queda completamente descartado por la propia compañía Red Eléctrica y también por el hecho, nos dicen en el Partido Popular, de que aquí en el Congreso del PP europeo hay infinidad de líderes europeos que evidentemente si se hubiera producido un ciberataque no se referiría solamente a España, afectaría a la Unión Europea y que estarían en sus países o incluso la propia Comisión Europea abordando la situación en un gabinete de crisis. El propio Alberto Núñez Feijóo públicamente señalaba que la única manera de conocer la verdad es que las autoridades europeas se inmiscuyan, se involucren en la investigación que se va a llevar a cabo, poniendo en duda que el gobierno de Pedro Sánchez nos vaya a contar la verdad. La participación independiente de las autoridades europeas será clave para saber la verdad. Todos sabemos que lo ocurrido no puede abordarse como una simple anécdota de escasa relevancia. Tiene una enorme gravedad por sí sola y es crítico porque se ha producido en un momento crucial para la Unión Europea y para el continente, en el que no podemos infravalorar la vulnerabilidad que ha quedado al descubierto. Bueno, pues dicen en el Partido Popular exigir responsabilidades al Ejecutivo y sobre todo que en algún momento podamos conocer qué es lo que ha ocurrido exactamente para que España se haya ido a negro durante más de 10 horas. Muchas gracias, Maite. Si tienes novedades sobre lo que está pasando en ese acto del Partido Popular Europeo, volvemos a conectar contigo. Un abrazo, mañana más, aquí seguimos. Mañana más, es verdad. Mañana miércoles veremos a ver cuál es la siguiente versión del presidente Sánchez, que, por cierto, les decíamos que ha anunciado que va a solicitar al Congreso de los Diputados que el apagón también sea uno de los asuntos a tratar en su comparecencia del próximo 7 de mayo. La comparecencia del 7 de mayo la organizó el gobierno, recuerdo el día en el que les contamos la noticia, porque el cónclave para elegir al nuevo Papa estaba entre el 5 y el 9 de mayo. Y dijo el gobierno, pues el 7 vamos a montar una comparecencia, a ver si tenemos suerte, y es el día de elegir Papa, para hablar de lo del plan de defensa. Ahora, en esa comparecencia va a hablar también del apagón, y le va a venir al pelo, porque Sánchez, ¿qué dijo del plan de defensa? Hombre, nosotros... lo importante es la ciberseguridad porque nos atacan mucho y sale poco en las noticias. Por eso le viene al pelo mantener este discurso. Lo mismo en ese pleno, ahora que lo pienso, Sánchez sí habla del plan de defensa y sí habla de lo del apagón, pero sobre todo yo creo que lo que le va a preguntar a sus señorías al inicio de su intervención, al subir al atril, va a ser, pero ustedes, señorías, ya sé que el momento es solemne, pero la pregunta es importante. ¿La tortilla de patata les gusta con cebolla o sin cebolla? Si ustedes creen que por el apagón yo me he vuelto loco, recuerden que les he dicho que si aguantaban hasta el final, lo mismo se iban indignando poquito a poco hasta la traca final.
lo que van a escuchar es el momento que han grabado las cámaras de televisión antes de empezar la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional en Moncloa, segunda reunión en la que ya no estaba el rey y presidía Sánchez. La escena es la siguiente: Sánchez presidiendo la reunión, los ministros a un lado, las cámaras grabando lo que en televisión se llama un mudo. ¿Saben por qué se llama mudo? Porque se graban imágenes como recurso para meter en el telediario y normalmente el sonido se quita. Pero Moncloa ha colgado el vídeo en su perfil de Twitter con sonido. ¿Y saben lo que se estaban preguntando? ¿Saben cuál era el debate hoy entre risas antes de empezar el Consejo de Seguridad Nacional? Pero con cebolla o sin cebolla, zanjaba Sánchez después de que estuvieran con cebolla el uno, con cebolla el otro. ¿Con cebolla o sin cebolla?, se preguntaba el presidente y se lo preguntaba a sus ministros, entre risas, delante de las cámaras, que estaban grabando el previo de la reunión de un Consejo de Seguridad Nacional convocado después de un apagón histórico en España que ha llevado a negro a todo el país en electricidad y en telefonía. Sin, ha respondido eufórica la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sin cebolla y sin vergüenza. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.